Está Sebastián Pochagut de la mañana de Radio Nacional de la consultora Explaners. Te prometimos que íbamos a estar charlando de la campaña, de política. Quedan escasos 4 días para las primarias del domingo. Sebastián, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Bien, muchas gracias por llegarte nuevamente a la radio. Un placer. Bueno, el placer es nuestro, como siempre. Che, ¿cómo venís viendo? Te voy a hablar en términos personales, en primera instancia, ¿cómo venís viendo la campaña que termina, por lo menos la primera parte de la campaña que termina el domingo? Rara. Estas son unas elecciones extrañas. Yo creo que todo el mundo está con esa sensación. Los medios están con dificultades para barajar esto, que es que las PASO han logrado un nivel de polarización que pareciera que en estas elecciones, que es la primera de 3 instancias electorales a nivel nacional, ya se juega todo. Lo que ha generado una disputa de sentido en las campañas extremadamente fuerte, una polarización muy fuerte, que ustedes ya vienen charlando, vienen percibiendo, pero que a la vez genera una sensación de incertidumbre en relación a cuáles son los efectos reales que pueda tener esa polarización en el voto, ¿no? El domingo muchas tendencias ya marcan una diferencia a favor de Alberto Fernández, una tendencia que haría una mejor performance que en las PASO de 2015, el bloque liderado por Alberto Fernández y Cristina. Cambiemos tendría una performance similar, aunque quizá perdería un poquito de votos, y resta saber, es una incógnita, qué pasa con esa tercera fuerza que, recordemos, en 2015, en Córdoba, por ejemplo, la fuerza encabezada por Massa sacó 38,8%, ¿no? Claro, sí, fue... Está bien que estaba de la sota ahí, ¿no? Está bien que está claro, claramente. Pero, quiero decir, en Córdoba además tenemos ese valor añadido. Tenemos la incógnita de esta polarización, cómo se genera la nación, y también tenemos la incógnita de qué pasa y cuál es la fuerza de las boletas cortas, cómo saldrá esta estrategia de Schiaretti, esta estrategia de algunas internas de Cambiemos, de sectores radicales, de llevar adelante boletas cortas, y cuánto influirá el voto que fue Schiaretti en un 58% hace 3 meses nomás, ¿cómo se dividirá en el electorado? Tengo una pregunta que tiene que ver con esto del efecto de la polarización. En un escenario polarizado donde nadie discute que está polarizado, no hay ningún ni sondeo, ni opinión, ni discusión en que esto se va a definir o no se va a definir, pero sí que está muy marcada la tendencia entre 2 fuerzas políticas. El voto a la izquierda, el voto a expert, el voto a terceras opciones, ¿puede ser considerado como un voto bronca hacia la polarización ya, de alguna manera, teniendo en cuenta que es una polarización que no es nueva, se arrastra desde hace un tiempo? Se arrastra y tiende a crecer. Creo que se ha reducido el margen y creo que en gran parte tiene que ver, nosotros para responder esto te puedo responder primero algo que para mí es clave en las elecciones, que el voto ideológico está más vivo que nunca. ¿Sí? Hace 20 años o más se decretó la muerte de las ideologías, y la elección que hizo Macri en 2015 nos demostró a todos que si hay un voto ideológico es el que vota Macri. Digo, que la comunicación y la estrategia comunicacional de Cambiemos sea tan buena se demuestra porque hay un círculo virtuoso en el que se mantiene una expectación competitiva muy alta luego de una gestión desastrosa. Casi no hay ningún arco periodístico que no tenga críticas muy fuertes a la gestión de Cambiemos, y sin embargo es probablemente la que va a salir más fortalecida de las opciones electorales luego de las PASO,
con una alta expectativa de volver a resultar elegido en 2015. Eso es el voto ideológico. El voto ideológico, para que se pueda entender muy fácilmente, es aquel que está opuesto al interés, ¿sí? O voto con el bolsillo, o voto con lo que pienso. Bueno, la gente vota con lo que piensa. Bueno, es un poco lo que expresa Macri entonces cuando dice no hacen falta demasiados argumentos, digamos. Hay un apoyo ideológico, claro, en este caso. Exactamente, hay una adhesión ideológica, una adhesión emocional, y creo que como contraparte, la adhesión a Cristina Fernández, luego de todas las imputaciones por causas de corrupción, luego de ciertos escándalos que surgieron desde 2015 esta parte y demás, sigue también estando sostenida en una adhesión ideológica. Y creo que eso es lo que de algún modo constituye el clivaje principal de la polarización política. ¿Qué características tiene ese voto ideológico? O sea, ¿es un voto conservador? ¿Es un voto, el voto ideológico de Macri? Bien, yo creo que hay un componente fuerte de un fenómeno que se denomina el voto ético, ¿no? Que es el voto de estoy mal, pero voto por el bien común. Bajo la idea de que efectivamente ese proceso que inicia en 2015 puede llevar a desterrar los malos hábitos de la política histórica argentina, muy ligados al peronismo, ¿no? Muy ligados a lo que se denomina populismo, y que en algún momento se puede salir de ese barro en el que estamos metidos, con una salida liberal, obviamente parecida o vinculada a las propuestas que hoy rondan a nivel global y que tienen que ver con insertarse en los mercados financieros y demás. Pero ese voto ideológico se define básicamente por a mí me fue mal, pero sigo eligiendo. Incluso sé que me va a ir mal. Nosotros también hemos medido, en Córdoba es muy fuerte esta idea de que estamos peor que hace 4 años. Incluso en muchos casos estamos muy peor. Una encuesta que teníamos a principios de año, el 85% de la gente afirmaba que estábamos en una crisis grave. Lo charlamos acá a principios de año. Y sin embargo, la apuesta es porque es una apuesta ideológica. Puede ser que eso también tenga que ver con la exacerbación que los medios hacen de la polarización. Digo, los medios y la política son hermanas siamesas que se dañan pero se necesitan, digamos, ¿sí? Y es muy fuerte eso, es muy fuerte el modo en el que se exacerba esa polarización y que se exacerba el anti-algo, desde todos los sectores políticos, ¿no? Y creo que la diferencia es entre ideología e interés. Si yo no voto por mi interés personal, estoy mal, pero voto esto, aunque esté mal, es un voto ideológico. Hay una tendencia a darle una fuerza importante a Córdoba. Creo que el peso específico electoral que tiene Córdoba, digo, el 8, y pico % del padrón electoral que representa, en una elección tan reñida y que se augura se va a definir por tan poco, hace que ese electorado sea importante, también por la historia, el balotaje del 2015 y demás. Pero digo, estamos teniendo una semana en donde ayer vino Labaña, hoy viene Macri, mañana viene Alberto Fernández, en la previa a las PASO. ¿Importa ese tipo de movimientos de los candidatos? Digo que Alberto Fernández viene el jueves, no pienso en Macri porque naturalmente uno tiene el ejemplo de que a Macri le va bien en Córdoba. Pero Alberto Fernández, el kirchnerismo no le ha ido demasiado bien en los últimos años. Viniendo a Córdoba en tantas ocasiones, teniendo ese tipo de gestos, ¿logra seducir a los votantes? ¿Sirven ese tipo de campañas? Bueno, es paradójico. Yo creo que es importante que vengan para los candidatos. Creo que es importante Córdoba como una provincia que tiene un voto flotante a nivel nacional muy fuerte. Sin embargo, todo indica que desde hace 6 meses las mediciones en Córdoba no se modifican. No se mueven, claro. Entonces,
es paradójico, pero son ese tipo de paradojas de las campañas políticas. Yo digo, me gustaría hablar un poquito de las campañas porque estamos asistiendo a campañas muy distintas, con improntas muy distintas y que acompañan este proceso de polarización. Tenemos la campaña de Macri, que es mucho más ordenada, que tiene este virtuosismo de haber mantenido, ¿sí?, ciertos componentes de 2015, de la campaña electoral de 2015, y sostener, a pesar de la gestión, una expectativa de triunfo en Cambiemos, que logra conectar, que está orientada a emociones muy básicas, que esa vigencia, uno podría decir que sigue vigente en el pedir por favor el voto, ¿sí? Por favor votame ahora más que nunca, que uno podría decir es la peor de las consignas posibles, y sin embargo creo que conecta emocionalmente con el votante de Macri. Parece un final desesperado, pero yo creo que como existe este clivaje del voto ético, es posible que funcione. Y la campaña de Alberto Fernández, que es mucho más caótica, que está distribuida en muchos comandos de campaña, que como funciona el kirchnerismo siempre, tiende a muchísimos errores no forzados, que parece Aníbal diciendo algo, que le contesta a Ofelia, que Cristina tira una en una presentación del libro. Digo, esta cosa caótica con muchos errores no forzados, con el componente además de la militancia, que asume su propia campaña y lo lleva adelante bajo ideas o lineamientos que de ningún modo están digitados por una estructura central. Creo que son dos campañas muy buenas. De todas formas, la campaña de Alberto Fernández es buena. Ha intentado sobre todo vencer la instalación. Alberto Fernández, un candidato que cuando Cristina lo designa como presidente, porque así fue, tenía un alto porcentaje de desconocimiento, y entre quienes tenían conocimiento de Alberto Fernández, muy pocos sabían quién era, qué había hecho. Entonces, incluso había que romper esa barrera de que para muchos Aníbal, Alberto, Fernández, lo mismo. Bien, entonces tenemos dos campañas muy distintas, con sesgos muy distintos. La campaña de Alberto Fernández, que es una campaña que también va a lo emocional, pero va hacia el futuro, va a un discurso más mesurado, se aleja del discurso habitual de Cristina, de la épica habitual de Cristina. Los últimos spots son muy interesantes. Las propuestas, no hace una campaña de propuestas. Alberto Fernández logra encajar o meter algún buen golpe y alguna propuesta a partir de la discusión económica. Creo que ahí se centró y se acomodó, dejó de tener tantos errores no forzados. Creo que hace que se polarice también esa fuerza que tienen esas dos campañas, porque las otras son muy malas. Uno ve la campaña de Labaña, es una campaña vieja, de un candidato que uno lo escucha en la radio y le cuesta la dicción de las palabras. Creo que el que mejor lo hace y lo sabe hacer es Espert, porque tiene esa cosa de líbero al que viene de afuera y que puede darse todos los lujos. Creo que la izquierda sigue hablando de la izquierda, no logra captar un voto que no sea de la izquierda, y eso es terrible el papel que la izquierda ocupa en este país en las campañas, porque es extremadamente marginal cuando, qué sé yo, la campaña de Petro el año pasado en Colombia fue una campaña muy distinta, aunque tenía una radicalización de su discurso. Y qué curioso, porque decís esto de que está ganando, digamos, hay mayor peso de lo ideológico en la decisión del voto y debería ser un terreno en que la izquierda pudiera jugar mejor. Claro, pero el problema es que es muy ideológico, pero solo le habla a la izquierda, o sea, habla de, al fin, la izquierda unida, para que la izquierda sea más grande, y la ideología no necesariamente se define por el clivaje izquierda o derecha. ¿Se entiende? Hay un voto ideológico que muchas veces no tiene que ver con posicionamientos clásicos en relación a las políticas públicas o a la preponderancia del Estado, o que en todo caso tiene su sustento allí, pero ya no es linealmente explicable, ¿se entiende? Y creo que las campañas son importantes. Nosotros, esto que te decía, o les decía, que medimos hace 2 años, menos de 2 años, en las elecciones de 2017, nosotros medíamos en la provincia de Córdoba, una encuesta provincial, por ejemplo, cuánto cree la gente que influye la campaña en su decisión.
Y el 19% nos respondió que mucho. Y ese 19% es el que define las elecciones. Claro. Y ese 19% es, si uno lo piensa a nivel nacional, es Córdoba, es Santa Fe, es la provincia de Buenos Aires, que son electorados de clase media, que son electorados compuestos por un componente que no adscribe a las épicas colectivas del peronismo tan fácilmente, digo, que no son trabajadores organizados, que no son el pueblo y demás, y que tiene un voto flotante. Y que ese voto flotante se compone en parte de interés y en parte de ideología. Y esa ideología no es ni de izquierda, no es ni de derecha, no es del clivaje clásico que nosotros pensamos el Estado desde hace mucho, sino que es a partir de, o se da a partir de elementos más superficiales, si se quiere. Hay una estrategia de Juan Schiaretti, decíamos al comienzo, que hace como la gran pregunta que se hace todo el mundo en la política de Córdoba: ¿qué peso va a tener en la elección? El corte de boleta como práctica, ¿es una práctica que se puede considerar como habitual, una práctica que ha crecido en el último tiempo? Esto que vive diciendo Hacemos por Córdoba, de el cordobés sabe qué vota en cada tramo que elige y sabe qué vota en cada elección, ¿puede tener su peso? Yo creo que en principio nunca hay que subestimar el electorado, ¿sí? Pero eso no significa que no haya que facilitarle las cosas. Si nosotros quisiéramos un sistema electoral en el que todas las opciones tengan el mismo peso, la tijera debería estar adentro de los cuartos oscuros. Pero no está. Debería facilitarse la elección. Yo creo que el corte de boleta va a tener poca incidencia, o relativamente en realidad no va a tener la incidencia que espera Hacemos por Córdoba, o la incidencia que esperan Fabre y Nicolás en Juntos por el Cambio. ¿Bien? Aún así, creo que si el corte de boleta está alrededor del 10%, es muchísimo. Es muchísimo. ¿Bien? Y son cerca de 200.000 votos el 10%, ¿no? Exacto. Sí, yo creo que en las PASO el porcentaje electoral claro, va a ser menor, va a haber alrededor de 1.800.000 votos, 1.700.000 votos. Sí, son el 10% serán 170.000 votos, que es muchísimo. Y creo que el electorado en Córdoba, en Argentina, está maduro. Nosotros somos un electorado muy politizado. Que el hecho de que sean tan diferentes las opciones electorales en lo provincial y en lo nacional, está hablando de que tenemos una sociedad que sabe elegir o que elige en función de lo que le importa, no que elige en función de lo que le dice su puntero político. ¿Me entiendes? No somos la imagen de que los electores son ganado que se transporta y vota. Es una imagen bastante anacrónica de la política. Tenemos al gobernador que sacó el 58% de los votos hace 3 meses y que corre el riesgo de perder el 50% de ese 58%, en realidad mucho más, pero corre el riesgo de hacer una performance muy pequeña. Pero, ¿cuánto influirá el corte de boleta? Es muy difícil de medir, nosotros hemos intentado y es muy difícil. Es muy difícil porque lo que la gente te responde en una encuesta acerca de cuál es su preferencia electoral es distinto a después pedir la acción de cortar el voto y meter un voto y otro en el sobre. Está claro. Sebastián, bueno, ha sido un verdadero placer, como siempre, conversar aquí contigo. Seguramente en alguna otra ocasión vendremos y charlaremos acerca de el laburo de Explanas y todo lo que venga en la campaña electoral, porque si hay una campaña... Se viene otra en breve. Y va a ser un poco... ¿Cómo la ves a la que puede venir? ¿Va a ser más agitada? Va a ser sangrienta. Va a ser sangrienta, esa es el... Y si esta es polarizada, la que viene va a ser sangrienta. ¿Por qué? Porque lo que sucede es lo siguiente. Como esta elección PASO se polariza, es muy probable que el voto de las elecciones generales haga que alguna de las fuerzas supere el 45%. Entonces, podría suceder algo que va a pasar por primera vez en Argentina. ¿Qué es?
No va a pasar por claro, primera no, vez. Sí, porque Cristina superó el 55%. Sí, Menem también ganó. Bueno, pero digo, que dos fuerzas lleguen tan expectantes y que una gane solo porque supera el 45%. Claro, o sea que es totalmente posible lo que Pichetto lo viene anticipando, diciendo que esto se define en primera vuelta, ¿no? O por lo menos su impresión. Es posible, es posible. Yo creo que las campañas van a estar orientadas a que eso suceda. Porque además también sucede que hay un desgaste muy fuerte en las PASO, un desgaste de todas las estructuras políticas. No son las PASO de 2015, no son las PASO de 2011, que eran campañas más tranquilas, si se quiere. Es una campaña extremadamente fuerte, ¿bien? Y también sucede que hay algo muy radicalmente distinto en relación a 2015 y otras elecciones, que el PRO funciona clásicamente como un partido político. Hasta hace 5 años, el PRO era un sector empresarial organizado, ordenado, que capta a algunos sectores políticos y arma una estructura con mucho voluntariado, con buenas intenciones. Hoy, todo eso se transformó en estructuras políticas internas que sostienen territorio, que tienen ingresos, que tienen laburos barriales, que tienen espacios políticos y de poder en el Estado, y que no es tan fácil como antes ordenarlo, ¿bien? Y esto en la campaña es donde más se ve. En la campaña es donde más se empieza a resquebrajar eso, ¿bien? Entonces, creo que la campaña de las elecciones generales va a ser sangrienta para afuera y para adentro, en todos los sectores. Sebastián, muchísimas gracias, Sebastián Pochagut de la consultora Explanan en La Mañana de Radio Nacional.